Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos, continuando con esta serie de meditaciones para este tiempo adverso. En este día me gustaría abordar un tema que es la mente como un campo de batalla. La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo sobre una palabra que se ha puesto de moda en este tiempo, que es la palabra infodemia. La infodemia también es conocida como fake news, que es la práctica que consiste en difundir noticias falsas sobre esta pandemia y así aumentar el pánico social. Obviamente todos nosotros muchas veces estamos expectantes de los partes, de cómo va evolucionando esta situación, pero me gustaría detenerme en cuando el ser humano deja de prestar oído a la buena noticia, tema que abordamos en las últimas entregas, y comienza a prestar oído a noticias falsas, y su mente y corazón y por ende su espíritu permanentemente se apartan de Dios. Los otros días me tocó participar de un encuentro virtual de varios pastores de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, de donde soy originario, y cuando se le pidió a un querido pastor rogar a Dios sobre esta situación que toca vivir, este pastor citó un pasaje muy breve de la palabra de Dios que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 8. Dice la Sagrada Escritura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y me quedé pensando en esa oración y fundamentalmente en este párrafo de la palabra de Dios en donde Dios dice que sus pensamientos no son los nuestros. Y obviamente no son los nuestros, primero porque no podemos equipararnos a Dios, pero al mismo tiempo cuando el hombre está distante de Dios, o peleado con Dios, o enemistado con Dios, sus pensamientos nunca pueden volverse a Él. Por eso vamos a ir en la historia, en la palabra de Dios, ¿en qué momento se malogró la mente humana? El libro del Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 4 y 5, menciona un diálogo entre un ser sobrenatural y la primera mujer que habitó en la tierra, en este caso Eva. Dice la palabra de Dios: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, le serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mucha gente pone en tela de juicio la autenticidad de este pasaje, diciendo que es un mito, diciendo que no puede ser verdad, pero permítanme decirles que, por lo menos quien les habla, cree firmemente que este es un pasaje real de una historia real, que la consecuencia o las consecuencias de este diálogo son, podríamos decir, el resultante de todas las calamidades que la humanidad ha vivido. Dice que Satanás, o la serpiente como se la menciona aquí, habla con la mujer y le dice: si desobedeces a Dios, quédate tranquila, no te va a pasar nada, ya que ese día tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Obviamente yo he parafraseado este pasaje para que se pueda entender con mayor claridad. ¿Cuándo se malogró la mente humana? A partir de la desobediencia a Dios. Y obviamente, al dejar o al abandonar a Dios y dejarse guiar por sus propios instintos, el hombre se volvió cada día más necio. Dice el salmista en el Salmo 53, verso 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios.
se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Y ustedes se han dado cuenta que hasta que apareció esta tremenda enfermedad en medio del mundo, tal vez en nuestras sociedades latinoamericanas, la mayor preocupación era la inseguridad. Pero nos damos cuenta que lo que dice la palabra de Dios es que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido. La palabra corromper es asociarse para romper, para destruir. Y la palabra de Dios, por palabras de nuestro Señor Jesucristo, identifica al enemigo, en este caso Satanás, diciendo que es aquel que ha venido a robar, a matar y a destruir. Obviamente Cristo Jesús ha venido para dar vida y vida abundante. Pero volviendo sobre el pasaje, utiliza una palabra que tal vez no es de uso común en este tiempo, que es la palabra necio. Y me gustaría leerles la definición de la palabra necio. Es quien insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Si el salmista inspirado por Dios dice que el necio dice en su corazón no hay Dios, quiere decir que el hombre al dejar a Dios de lado está errando, aferrándose a ideas falsas y demostrando con ello poca inteligencia. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 25, hablando de la realidad del hombre. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto podríamos denominarlo lo que podríamos decir el paganismo o la idolatría. Obviamente, producto de toda esta situación, la mente y el corazón del hombre se ha cegado y carece de toda visión espiritual, volviéndose ciegos. En nuestro último encuentro manifestamos que Cristo Jesús, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar vista a los ciegos. Y habíamos hablado que no se circunscribía exclusivamente a devolverle la vista a aquellos que estaban ciegos de físicos, sino la ceguera espiritual de cuando uno se encuentra extraviado de Dios. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 4, verso 4, está haciendo referencia al sistema mundial. Dice, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no creen, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Habíamos hablado que la palabra Evangelio era buena noticia, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que hay alguien que está cegando el entendimiento de las personas. Por eso necesitamos imperiosamente tener visión espiritual, y la visión espiritual no se puede adquirir por método humano. ¿Qué quiere decir? Que con mi propio esfuerzo nunca voy a poder tener esa visión que, como les leía al principio, ese pastor en su oración muy sabiamente decía que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Dice que el hombre ha dejado la sabiduría sobrenatural de Dios, y vuelvo a repetir, se volvió necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen cosas abominables, no hay quien haga el bien. Esto está en el Salmo 14:1. Pero escribiéndole a un siervo de Dios llamado Tito en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, verso 3,
Una traducción tal vez más llana dice lo siguiente: porque antes también nosotros éramos insensatos, rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en la maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. ¿No es la realidad que se vive en la sociedad de hoy? Éramos insensatos, sin sensatez, rebeldes, andábamos perdidos, éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Se vivía en la maldad y en la envidia, pero aquí el apóstol Pablo hace foco en una acción que es tremendamente nociva: odiados y odiándonos unos a otros. Obviamente, si esta meditación quedara aquí, ustedes me dirían, pero yo lo que necesito es una respuesta o una solución. Dice la Sagrada Escritura en 2 Corintios 5:17, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando Dios, en la persona de Cristo Jesús, mora y viene a vivir a nuestro corazón, hace nuevo nuestro entendimiento a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, llevando a entender la buena noticia que es el Evangelio de Dios. La carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, quiere decir, no se adapten a este sistema corrupto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento únicamente puede ser renovado cuando nuestro corazón es regenerado, quiere decir, es hecho nuevo por la obra de Dios a través del perdón de pecados que recibimos cuando le decimos a Cristo: ven a vivir a mi vida. Para que comprobéis, continúa el pasaje, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De la misma manera, el capítulo 4, versículo 23 de la carta a los Efesios, se insta a aquellos que seguimos a Dios: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Escribiendo a los Colosenses, dice: poned la mira en las cosas de arriba. Este pasaje ya lo habíamos compartido en otro de los encuentros. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero ya casi concluyendo esta meditación, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, verso 16, la traducción Dios habla hoy la traduce de la siguiente manera: que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes. Con todas sus riquezas, instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Obviamente, la palabra, o como dice aquí, el mensaje de Cristo, puede permanecer en nosotros y con nosotros cuando le decimos a Jesús: ven, Señor, perdona mis pecados y quiero recibirte como mi Rey y Señor. Es por ello que quiero concluir leyéndoles nuevamente el pasaje que este pastor mencionó, pero yo lo voy a leer en casi toda su extensión. Voy a leer desde el verso 6 hasta el verso 11 del libro del profeta Isaías. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío, o pecador, o desobediente, o necio, o como te guste llamar, todo aquel que no hace la voluntad de Dios,
deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada, en aquello para que la envíe. Dice que todo aquello que sale de la boca de Dios, en este caso la Biblia, no volverá vacía, sino que producirá un efecto, que dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe. En esta hora quiero hacer 2 invitaciones formales. La primera, para todo aquel que está escuchando esta meditación y necesita que la infodemia o cualquier otra noticia o cualquier otra acción que le está llevando a apartarse de Dios y quiere volverse a Dios, yo te invito a que le pidas perdón ahí donde estás, diciéndole: Dios mío, te pido perdón, me arrepiento de todo corazón de lo que he hecho hasta ahora. Abro mi corazón y se lo entrego al Señor Jesucristo para que gobierne mi vida, sea mi Señor, y reconozco que Él murió en una cruz. Él es mi Salvador, lo hago por fe, en el nombre de Jesús. Amén. Pero para todo aquel hermano en la fe que hoy esta situación difícil le lleva a angustiarse o a tal vez entrar en desazón, volvamos a la buena noticia del Evangelio que se encuentra en la palabra de Dios. Recordemos la hermosa advertencia de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Si andamos en el Señor, tendremos los pensamientos de Dios y andaremos en el camino de Dios que ya Cristo Jesús nos marcó cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Dios te bendiga grandemente. Me despido en esta hora. Soy Víctor Cañizares, anhelando que Dios obre poderosamente en tu vida, transformando tus pensamientos, tu corazón y, si es necesario, tu espíritu, a través de la obra sobrenatural de Dios en esta hora.